La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Feria Universitaria del Libro en su edición 33, en una modalidad virtual. Bienvenidos a las diversas actividades que se realizarán en el marco de la FUL 2020 y muy especialmente en el programa FUL Niños, que se llevará a cabo en la 10ª edición. Bienvenidos. Tendremos cuentacuentos, talleres de actividades artísticas, de fomento a la lectura y muchas sorpresas y diversión para todos ustedes, los niños y niñas. Bienvenidos, bienvenidos. Soy Luis Manuel García, actor y narrador oral de cuentos de Rusia para niños. Tengo para ustedes una historia de la tradición oral de ese país que es invitado este año por esta feria. El cuento titulado El gato y la zorra. Y comienza así. Dicen que en cierto lugar un campesino tenía toda clase de animales, pero principalmente un gato enorme y muy peludo. Pero ese gato tenía una particularidad, era muy travieso. Se subía a las mesas, a los muebles, derribaba los objetos y los trastos al suelo, quebrándolos. Pero sobre todo, tenía un apetito voraz. No había ninguna vianda que lo llenara. Comía cada rato, quería comida cada rato. Lo devoraba rápidamente y también con un terrible y pésimo carácter. De todo se enojaba. El dueño, el campesino, harto de la situación, un día lo cogió, lo metió en un saco, lo amarró fuertemente al hombro, salió de la casa y caminó hasta el bosque más lejano. Una vez que estuvo ahí, bajó el saco, lo dejó abandonado y regresó a casa. Después de un rato, el gato salió como pudo del saco, rompiendo con sus filosas garras y sus colmillos ese saco, y salió encontrándose que estaba en un lugar desconocido. No sabía cómo había llegado ahí, ni cómo regresar a casa. ¡Miau! 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 Empezó a maullar y así duró largo rato. Y como no encontró respuesta, empezó a caminar para conocer un poco el lugar y se encontró con una cabaña abandonada, posiblemente de algún guarda. Subió hasta la buhardilla y ahí se acomodó. Pero empezó también a darle hambre, esa hambre tan voraz, y salió de cacería. Por fortuna encontró ratones y pájaros y la pasaba muy bien con la cabaña exclusivamente para él. Y también tenía el campo para correr, subir, bajar, treparse a los árboles, afilar sus garras sin que nadie le dijera nada. El río completito para él cuando tuviese sed. Ponerse bajo el sol, a calentarse y dormir sobre todo. Después de algunos días un poco aburrido, empezó a caminar para conocer un poco el bosque y se encontró de pronto con la zorra. El gato se quedó inmóvil, la zorra lo miró por unos instantes, empezó a merodearlo y a mirarlo. Dijo la zorra, pero todo este tiempo que he vivido en este lugar y no había yo visto a un animal tan hermoso como este. Dijo la zorra, que era bastante guapa y muy coqueta, por cierto. El gato, muy desconfiado, solo se giraba un poco para mirar cómo la zorra se movía de un lado para otro, observándolo. ¿Y de dónde viene usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo llegó hasta aquí? Al gato se le ocurrió una idea para poder protegerse de cualquier peligro y le dijo: soy el gobernador.
de este lugar. Me enviaron desde los bosques de Siberia para gobernar este bosque. Pero qué interesante. Un gobernador. Hace tiempo que no tenemos un gobernador y sobre todo tan guapo, tan elegante. ¿Sería usted tan amable de aceptarme una visita a mi casa?, dijo la zorra. El gato, un tanto dudoso, por fin aceptó. La zorra iba al frente con ese movimiento tan elegante y tan femenino que de vez en cuando volteaba a mirar al gato que iba atrás de ella y le lanzaba algunas miradas muy coquetas. El gato seguía a cierta distancia a la zorra. Pase usted, dijo la zorra cuando estaban ya en la puerta de su cueva. Pase, por favor. El gato pasó con cierta desconfianza, pero cuando estuvo adentro de la cueva, vio que aquel lugar era muy bonito, calientito, acogedor, todo muy limpio y ordenado, y sobre todo había toda clase de viandas, toda clase de carnes que la zorra le convidó durante esa tarde. La pasaron de lo lindo, en amena charla, risas y, ya en confianza, la zorra, mirando siempre muy interesada al gato, le dijo: disculpe, caballero, ¿podría usted decirme si es casado o soltero? Soy soltero, dijo el gato. Magnífico, si yo soy soltera y usted es soltero, podemos casarnos. ¿Por qué no nos casamos? El gato, pensando en todo aquello que le rodeaba, se pudo dar cuenta que la zorra era muy limpia, muy ordenada, muy trabajadora y sobre todo muy valiente, porque no se había intimidado cuando se conocieron, pero principalmente con toda aquella comida, aceptó, porque la zorra era bonita, era elegante y le gustó también al gato. Aceptó, nos casaremos. Así se casaron, hicieron la fiesta con un gran festín, cantaron, bailaron y la pasaron de lo mejor. Al día siguiente, después de la boda, la zorra se levantó muy despacito, cubrió con la cobija al gato que estaba durmiendo, salió muy despacito, cerró la puerta y fue a cazar para traer víveres para ella y su esposo para pasar el invierno sin ninguna preocupación. Caminando por ahí se encontró con el lobo, que al mirarla le sonrió, tratando de cortejarla como lo había hecho tantas veces, y tantas otras veces había sido rechazado, como muchos de los pretendientes del lugar, a esta hermosa y elegante zorra. Mucho cuidado, señor lobo, porque ahora soy una señora casada. ¿Cómo? ¿Cómo que te has casado? Sí, ahí en mi casa está mi esposo. ¿Y quién es tu esposo? Un terrible gobernador que nos han enviado desde los bosques de Siberia, que tiene un carácter tan fuerte y tan temible que si le haces enojar es capaz de deshacerte y devorarte entero. ¿Cómo? ¿Tan feroces? Sí, pero si quieres agradarle, tráele un presente, tráele un cordero y lo pones aquí frente a mi casa para que él pueda comerlo, recibirlo, y así podrás conocerlo. Pero mucho cuidado con hacerlo enojar. Así es que el lobo se alejó pensando en aquello que le había dicho la zorra, y con el temor fue de cacería. Siguió por ahí la zorra cazando y se encontró con un enorme y fuerte oso que, al mirarla, también empezó a cortejarla como muchas veces ya lo había hecho. ¡Oh, hermosa zorra! ¡Qué gusto verte! ¿Dónde habías andado, que te he buscado y no te había visto durante varios días? Ahora soy doña Zorra, estoy casada y mi marido está en mi casa. ¿Cómo que te has casado? Sí, y mi marido tiene un carácter tremendo que si lo haces enojar es capaz de deshacerte y comerte. ¿Cómo? ¿Tan terribles? Sí, pero si quieres agradarle, tráele un presente. Puedes cazar un buey, traerlo y dejarlo aquí frente a mi casa para que él pueda disfrutarlo, y así podrás conocerlo y tal vez hacerlo tu amigo. Pero mucho cuidado si lo haces enojar.
Así es que el oso se alejó por ahí en busca de el buey para traerlo de presente al gato. La zorra siguió cazando, llegó la noche y llevó los víveres a la cueva. Así, ya venía de regreso después de muchas horas de cacería, el lobo con el cordero, que lo puso ahí donde la zorra le había indicado, un tanto intrigado, pero pronto vio venir que venía el enorme oso con un buey cargando en los hombros. «Hermano oso, qué gusto verte». «¿Y tú qué haces aquí?», dijo el oso. «¿Acaso ya conociste al gobernador?». «No lo he conocido, pero me ha contado doña Zorra que es terrible, que corremos peligros si lo hacemos enojar». Bajando rápidamente el buey en el lugar donde estaba también el cordero, el oso, también con temor, le dijo: «Es mejor que no lo hagamos enojar, que no corramos los riesgos. Y es mejor escondernos, como nos indicó la zorra, que les había dicho que una vez que pusieran ahí las viandas, buscaran dónde esconderse, lejos de donde llegaría a comer su esposo». «¿Yo dónde me escondo?». «Pues yo me esconderé arriba, en el árbol más alto, pero yo no puedo trepar por los árboles. ¿Dónde me escondo?». «No te preocupes, yo te ayudaré». Así es que el oso escondió al lobo atrás de unos matorrales y lo cubrió con las hojas secas que habían caído de los árboles. Y él trepó hasta la punta del árbol, ahí abrazado, miró hacia abajo, donde estaba la puerta de la casa de la zorra. «¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano oso? ¿Puedes ver algo?». «No, todavía no veo nada». «Sí, ahí viene saliendo la zorra con su esposo, el gobernador, pero se ve pequeño para tener tanta ferocidad como nos contó la zorra». «Sí, yo quisiera verlo también». Una vez que ya estaban ahí frente a las viandas, la zorra invitó al gato a que comiera. ¡Fum! Pegó un brinco y empezó a devorar, como era su costumbre, empezando por el enorme buey. Una vez que llevaba más o menos la mitad ya comido, brincó sobre el cordero, que era una carne más blanda y más dulce, hasta que lo devoró en su totalidad, dejando solo los huesos. El lobo que estaba intrigado, empezaba a moverse, tratando de hacer a un lado las hojas y los arbustos para mirar lo que estaba sucediendo. Sin tener el cuidado, sacó un poco de la trompa y su nariz se asomó. El gato, con su agudo oído, escuchó aquel ruido y miró con esos ojos tan hábiles, pensando que era un ratón. Pegó un brinco, cayó encima del hocico del lobo, queriendo devorar aquello que pensaba que era un ratón. ¡Au! ¡Au! El lobo salió espantado y lastimado, corriendo y aullando. El gato también salió corriendo y subió al árbol donde estaba el oso en la parte de arriba, que temerosamente vio cómo se iba acercando. ¡Ay! ¡Ay! No le gustó la carne del buey que le traje. Seguramente se ha quedado con tanta hambre que viene a devorarme ahora. A punto estaba el gato de llegar a donde estaba el oso. Abrió los enormes brazos, se dejó caer y en el aire, dando varias volteretas, ¡pah!, cayó en el piso, haciéndolo cimbrar y lastimándose. ¡Ay! ¡Ay! Huyó un poco, cojeando y lastimado hasta perderse en el bosque. La zorra, en tanto, les gritaba: «¡Huyan! ¡Corran! ¡Corran! ¡Antes de que mi marido los alcance y los devore! ¡Corran! ¡Pónganse a salvo!». Regresó donde estaba el gato, que estaba bastante satisfecho, y llevaron al interior de la casa de la zorra los restos de la carne, y así pasaron muy disfrutables y suculentos días. El lobo y el oso se encargaron de correr la voz con todos los habitantes de ese bosque y los bosques cercanos, de que ahí vivía con la zorra un gobernador que era tan terrible y de un carácter tan fuerte y de un apetito tan voraz, que corrían el peligro, si lo hacían enojar, de ser devorados.
se pusieron de acuerdo a todos los habitantes de aquel lugar de traerle periódicamente algunas viandas, algunas presas, para que la zorra y el gato pudiesen comer. Este matrimonio gobernó aquel lugar con mucha armonía y hubo paz, tranquilidad y felicidad en aquel hogar. Y colorín colorado, colorado, colorín, este cuento llegó a su fin. Esperando que les haya gustado este cuento y pidiéndoles que dejen sus comentarios a través de las redes sociales y también que compartan con los amigos, con los conocidos a través de sus redes y que nos sigan también a través de nuestras redes, Facebook, Feria Universitaria del Libro, y también Instagram, YouTube y Twitter como FullMX. Déjenos sus comentarios, compartan y también síganos durante los 10 días que tendrá actividades para todos ustedes, niños y niñas, la Feria Universitaria del Libro a través de Full Niños. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, ahora para continuar voy a compartir con ustedes una historia que viene en este libro, ya que estamos en una feria de libros, en la Feria Universitaria del Libro 2020. Vamos a los libros. Historias para soñar. ¿Me acompañan? Vamos. Vamos a remontarnos muchos años atrás, a donde nos lleva esta historia, para hablarnos de las nubes, ¿sí? Esas nubes que todos los días están presentes en la vida de los seres humanos de hace mucho tiempo, y que muchas veces cuando miramos vemos algunas figuras que han formado, un caballo, un avión, un barco, diferentes figuras según la imaginación de cada persona. Y así, en este cuento también están presentes estas nubes que son tan benéficas y tienen una función tan especial para la vida de este planeta y de los seres humanos. Esta historia de la literatura para niños que se titula La primera lluvia, ¿sí? La primera lluvia que existió en este planeta llamado Tierra. Este cuento es de Irene de Kelper y dice así: a las nubes les encanta viajar. Navegan por el cielo como veleros, impulsados por el viento. La gente las imagina de diferentes maneras. Por ejemplo, a las más pequeñitas dice que son como borreguitos. Y según su forma y color, a la gente les gusta mucho mirar e imaginar. Por ejemplo, las nubes en el amanecer, que dan una sensación muy especial, o en los atardeceres, con aquellos colores rojos, naranjas, amarillos tan hermosos, o como cuando ocultan el sol y nos dan frescura y sombra, o también algunas noches que se colocan junto a la luna y le dan también un ambiente muy especial. Creemos que la vida de las nubes es muy agradable, pregunta la autora en esta historia, pero no siempre es así. La historia que vamos a contarles ahora les demostrará que también las nubes, aún las más pequeñas, pueden tener problemas. Sí, y había una vez una nubecita que estaba confiada, tranquila, sin ningún problema. Se mecía por el dulce viento y vivía muy feliz allá arriba en el cielo azul.
Esto ocurrió hace mucho, mucho, mucho tiempo, cuando todavía no existía la lluvia. La tierra tenía mucha vegetación y los seres humanos y los animales no habían todavía aparecido en este planeta. Las primeras flores nacían con cierta timidez, pequeñitas, regadas una por aquí y por allá, a lo largo de los ríos y los arroyuelos. Pero sin lluvia no podían crecer porque todavía no existía la lluvia. Era uno de los primeros tiempos de este planeta. Y entonces, nuestra pequeña nube de la que habla esta historia, despreocupada, observaba la Tierra, muy despreocupada, como si fuera un lejano espectador. La miraba todo el tiempo. Nadie le había dicho que tenía que regar las plantas y los árboles, y estaba muy sorprendida al ver las miradas suplicantes de las flores y de las plantas que le dirigían miradas suplicantes, y por ello decidió acercarse, ir a dar una vuelta alrededor de este planeta. Los continentes, como ahora los conocemos, eran diferentes, estaban desiertos. Todo lo que ahora existe en los países era entonces desconocido. El río Amazonas, el río Éufrates, el río Tigris, el río Nilo, etcétera, no tenían nombre y no existían de una manera diferente. Por ejemplo, el enorme río Amazonas era solo un pequeño riachuelo. Las montañas no se habían desgastado como se han desgastado hasta la fecha, y los bosques esperaban la lluvia para que crecieran los árboles. La hierba era muy escasa en los grandes valles que ahora son tan fértiles. Sin embargo, ese espectáculo le agradaba a nuestra pequeña nube porque no conocía la belleza aún de los valles cuando reverdecen como los conocemos ahora cuando viene la primavera o el verano. Pero de pronto, un acontecimiento vino a perturbar su dulce y tranquila existencia. Eso ocurrió allá, en países muy, muy, muy lejanos. La nubecita estaba por ahí, por alguna parte, sobre alguna región de este planeta, cuando vio, no de lejos, un arroyuelo que más tarde se convertiría en un gran río, hoy llamado río Sena. Vio una florecita que hacía grandes esfuerzos para no morir. El sol, cruel, secaba sus delicadas hojas y sus pétalos blancos, se secaban, se marchitaban. Apenas había un poco de humedad que le llegaba del riachuelo y no podía acercarse. Y esa humedad no llegaba hasta ella. El sol era muy, muy fuerte y el viento no le provocaba suficiente frescura. La nubecita se conmovió tanto de ver a aquella flor que se estaba marchitando y se acercó más, diciendo: tengo que bajar a la tierra para consolarla, para ayudar a esa pobre flor que está a punto de morir. Y entonces viajó con el viento. Qué lástima, dijo entristecida la nube. La pequeña nube está prisionera. Pues, ¿cómo una nube va a bajar a la tierra cuando no hay viento? Hoy si tengo un cuerpo tan pequeño y tan poco pesado. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Solamente tengo que vivir en el cielo? ¿Podría acercarme también?, se preguntaba. La nubecita luchaba y luchaba, tratando de liberarse de esa fuerza que la retenía allá arriba en el cielo. Mas no era posible que se acercara más. No había ni un soplo de viento que la ayudara. Y a pesar de sus esfuerzos, permanecía allá arriba, inmóvil, mientras que en la tierra la florecita agonizaba dulcemente, con una vela que se va apagando poco a poco. Sí. Entonces la nubecita no pudo contener más su pena de que no podía acercarse lo suficiente para consolar a aquella flor, y empezó
empezó a llorar, cada vez más fuerte, cada vez lágrimas de desesperación. Sus lágrimas muy finas al principio, y luego más gruesas como perlas, cayeron sobre la pequeña flor que maravillada sentía cómo caía aquella lluvia, aquella agua, y bebía ávidamente esa agua milagrosa que le daba fuerzas, que le daba alegría, y la pequeña nube que no sabía que había creado la lluvia, regó así toda la región de aquellos territorios. Empezó a llenarse de hierbas, a reverdecerse, a crecer plantas, flores, árboles. Pero las otras nubes, al ver la tristeza de su amiga, empezaron también a sentirse tristes cuando no podía acercarse a compartir esa agua que contenía. Y ellas también se condolieron de las plantas, los árboles y de todo que estaba ahí abajo. Tanta fue su tristeza que también empezaron a llorar. Y ahí donde se encontraban, caía la lluvia que se extendía por otras regiones. Las plantas crecieron por los 4 puntos cardinales de este planeta. Los bosques crecieron, se extendieron, y las montañas se cubrieron de verdor. Y así este planeta se volvía azul y verde, y se llenaba de alegría de las plantas, los árboles, las flores. La nube se quedó muy sorprendida y muy alegre al ver que la pequeña flor se levantaba y que muchas otras flores empezaban a crecer, y que esta pequeña flor se había vuelto muy alegre y estaba muy orgullosa de haber provocado esa lluvia. Las otras nubes también secaron sus lágrimas al observar el prodigioso cambio, y cada vez que ellas se sentían tristes porque la tierra se secaba, volvían a llorar, volvían a llover, y así se produjo este maravilloso fenómeno que es la evaporación. Con el calor del sol, el agua que se evapora y que sube, después arriba que se condensa y se vuelven nubes cargaditas de agua, que el viento las lleva de un lugar para otro, y ahí dejan caer el agua tan benéfica y tan maravillosa que llena ríos, lagos, mares, que nos permite beber, que nos permite hacer los alimentos, lavar la ropa, bañarnos, y todo el beneficio que tiene la lluvia. Y así, llevadas por el viento constantemente desde aquel entonces, dice este cuento, llegan las nubes a todas partes donde es necesario, salvo que algunos ríos, lagos y mares están secándose. Tenemos que cuidar mucho este vital líquido. Después de haber conocido esta historia de cómo apareció la lluvia, es importante que también evitemos que desaparezca. Colorín colorado, colorín, este cuento llegó a su fin. No olviden dejar sus comentarios ahí en sus redes sociales. También seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Feria Universitaria del Libro. También como Instagram, Twitter y YouTube, Full MX. Dejen sus comentarios, sigan compartiendo, compartan con sus amigos, sus familiares, con todo el mundo, con los niños, con los abuelos, con los tíos, con toda la familia, para que vengan a la Feria Universitaria del Libro en su edición 33, y también todos ustedes, niños y niñas, a través de Full Niños en su 10ª edición. ¡Vamos!